Continuamos con la práctica número 4. En este caso vamos a ver ya lo que son los casos de factorización. Entonces tenemos que comprender un par de conceptos importantes acerca de la factorización. Y una definición sencilla de factorización es esta, y que dice que factorizar es expresar una suma o diferencia de términos como el producto indicado de sus factores. Estos se presentan en la forma más simple. Antes de empezar a resolver lo que son problemas de factorización, tenemos que comprender que la factorización más que nada es una herramienta que uno va a utilizar en algún momento en cálculo diferencial, en lo que es la resolución de algún tipo de problema, ya sea límite. Entonces a veces uno se pregunta, ¿y para qué sirve la factorización? ¿Por qué doy eso en tercer año? A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué tenemos que ver ese tipo de problemas abstractos? ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! Y bueno, yo siempre utilizo un ejemplo. Ahora sí viene lo chido. La factorización, como les dije, es una herramienta, ¿no? De la misma manera como un mecánico al resolver X problema necesita una llave para quitar una tuerca, la utiliza y luego la guarda. Siempre he admirado a los hombres exitosos. De esa misma manera la factorización funciona en algunos temas matemáticos. A eso se le llama estrategia. Entonces, para alguien que utiliza, por ejemplo, todos los días un celular, una llave 3/8, no le sirve para nada. Entonces esa persona diría, eso no me sirve para nada. No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. Sin embargo, eso se utiliza en otro ámbito. Entonces a veces lo que sucede también es que en cuanto a la factorización no se explica de la manera correcta, o simplemente el profesor no menciona eso, simplemente da la materia porque va allá. O sea, da el contenido, el profesor da el contenido y punto, no explicará para qué se va a utilizar de nuevo ese contenido. Y otra cosa pues que se considera que el ser humano hasta los 18 años es que se le da lo que es la cédula para ser un adulto, ¿no? Aquí en Panamá sería a los 18 años, el panameño ya cumple la mayoría de edad y se supone que ya se considera una persona madura que sabe lo que quiere, ¿no? Entonces, de primer año hasta sexto año, si ustedes notan, en el colegio se les da de todo tipo de información, le guste o no le guste. Entonces cuando ya usted cumple mayoría de edad, usted va a la universidad, usted de acuerdo a su experiencia, usted ingresa a aquella carrera que usted considera que más le gustó en cuanto al contenido que vio y bueno, al contenido que le gustó, ¿no? Obviamente si tuvieron malas experiencias con matemáticas, Acabo de salir de la cárcel y no pienso volver. No pienso volver. no van a querer ingresar a la licenciatura en matemáticas o una licenciatura en física. Sin embargo, de esa manera les podría decir pues que se tiene que ver tanto contenido en lo que es premedia y media. Después que usted cumple mayoría de edad, usted decide, ¿no?, qué licenciatura elegir. Y otra de las razones pues que yo siempre utilizo para explicar lo que es el funcionamiento de la matemática. Y la matemática más que nada lo que hace es mejorar esa parte, ¿no?, la lógica abstracta. Y un ejemplo que yo siempre utilizo es que de la misma manera que una mujer desea tener, por ejemplo, un abdomen plano, utiliza lo que son las pesas, ¿no?, utiliza ejercicios. Sin embargo, no sale a la calle con un letrero en la frente que dice yo alzo pesas, simplemente se ven los resultados. Entonces, de igual manera, una persona que tiene lo que es el hemisferio izquierdo
que es la parte lógica abstracta desarrollada, es sus resultados, ¿no? Es a la hora de su desempeño, sus resultados son mejores, ¿no? Entonces eso es lo que busca la matemática, no tanto molestar al estudiante, sino lograr el desarrollo de ese tipo de competencias. Por eso se pide, ¿no?, que un ingeniero tenga conocimientos básicos, incluso bastante profundos en lo que es el área de la matemática, porque es una persona con un hemisferio izquierdo, con la parte lógica abstracta bien desarrollada. Es una persona que resuelve, es una persona que trabaja bien la matemática y que muy pocas veces tiende a equivocarse, sino que sabe resolver una situación. Estoy seguro de que esto nunca se lo habían explicado de esa manera. Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Bien, vamos a trabajar con el primer caso de factorización. Como podrán ver aquí, el factor común dice que es la expresión común que tienen todos los términos de una expresión algebraica. Para comprender mejor esta definición, vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos uno que dice factoriza x6 menos x5 más x cuadrado. Para encontrar el factor común se toma la letra que se repite y de menor exponente entre paréntesis x cuadrado, o sea, la letra común es la x y la de menor exponente, la x6, x5 y x2. x2 es la letra que está en todos los términos y el menor exponente es 2. Después cada uno de los términos de la expresión algebraica se divide entre el factor común. Aquí se podrá observar que después de la expresión escribimos el factor común, se abre paréntesis y dentro del paréntesis se colocan los resultados de las divisiones de los tres términos. x6 dividido entre x2, 6 entre 2, o sea 6 menos 2, se restan los exponentes, 6 menos 2 es 4, así que aquí quedaría x4. El segundo término, x5 dividido entre x2, 5 menos 2 es 3. Y el último término, x cuadrado entre x cuadrado, 2 menos 2 es 0. X a la 0 es lo mismo que decir 1, así que no se pone la letra x, simplemente el coeficiente 1. Si no queda nada, se cancela todo, o sea, queda 1. Algunos compañeros ponen 0 o cierran el paréntesis aquí y este término lo dejan por fuera o no lo escriben, y ahí pues ya cometen un error. En la práctica 4 allí lo que viene es factor común. Ahí tienen 15 problemas y yo les diré en la caja de Classroom qué problemas resolver, no es necesario resolverlo todo. Vamos a resolver uno de estos problemas para comprender lo que es mejor factor común. Entonces vamos a resolver el problema número 4. En este problema lo que tenemos que hacer es cuando tenemos coeficiente distinto a 1, que en el caso anterior no habían coeficientes, o sea, el coeficiente no se escribía, se entendía que era 1. En este caso aquí tenemos dos coeficientes, el 18 y el 30. Entonces tenemos que buscar el máximo común divisor de estos dos coeficientes. Bien, para buscar el máximo común divisor, de igual manera tenemos que usar los números primos, 2, 3, 5, 7. La diferencia es que en el máximo común divisor no tenemos que llegar hasta resultados iguales a 1. Simplemente hay que buscar divisores que dividan a todos los números al mismo tiempo. Si esa condición no se cumple y no se encuentra ningún otro divisor, entonces ese sería el máximo común divisor. 18 y 30 son múltiplos de 2, así que vamos a dividir entre 2. 18 entre 2 sería 9. 30 entre 2, 15. 9 y 15 ya no se pueden dividir entre 2, así que vamos a utilizar el número 3. 3 por 3, 9. 3 por 5, 15. 3 y 5 son números primos, es decir, que el 3 solo se divide por el 3 y el 1, y el 5 solo se divide por el 5 y por el 1. Así que nuestro máximo común divisor sería multiplicar 2 por 3, 6. Quiere decir que nuestro máximo común divisor o nuestro factor común de coeficientes es 6. Por
el máximo común divisor. Y de las letras se cumple la condición de elegir la letra de menor exponente. En este caso sería x4. Abrimos paréntesis y el resultado que va dentro del paréntesis deben ser dos términos cuyos resultados son la división de cada término entre el factor común. 18 entre 6 sería 3. x5 entre x4, es decir, 5 le quito 4, x1. 30 entre 6, eso da como resultado 5. Y x4 entre x4 sería 4 menos 4, 0. Pero ese término x0 no se pone. En ese caso se cerraría el paréntesis allí después del 5. Y ya, como podrán observar, en un solo renglón se obtuvo la factorización. No hay que resolver tanto, sino más que nada conocer el proceso. Vamos a resolver otro ejemplo de factorización. Vamos con el ejemplo número 10. Aquí quedaría 2 por 7, 2 por 14 y 2 por 28. 7, 14 y 28 no se pueden dividir, los tres números no se pueden dividir por 2, ya que 7 entre 2 es 3.5. Así que tenemos que buscar un número que los divida a los tres a la vez. Así que aquí quedaría 7 entre 7, 14 entre 7 y 28 entre 7. Por lo cual nuestro resultado sería 14. Es decir, el máximo común divisor de los coeficientes, o bien el factor común de los coeficientes, es 14. El máximo común divisor de coeficiente y factor común sería el mismo asunto. Solo hay que incluirle las letras, ¿no? En el primer término aparece x cuadrado y y cuadrado, el segundo x3 y en el tercer término x4. Entonces el factor común sería la letra común que está en todos los términos. La y solo aparece en el primer término, así que ya no sería un factor común. Entonces el factor común aquí sería la x con el menor exponente, en este caso x2. Se abre paréntesis y se empieza a dividir 14 entre 14, x cuadrado entre x cuadrado, y cuadrado allí no tiene con qué irse, por lo tanto allí solo queda y cuadrado. 28 entre 14, eso es 2, x3 le quito x2, queda x1. 56 entre 14, eso es 4, y x4 le quito x2, quedaría x2. Y cerramos el paréntesis y ya tenemos nuestra factorización, factor común, como podrán ver, en un solo renglón. Simplemente hay que conocer el proceso. Si hay coeficientes distintos de 1, se busca el máximo común divisor y la letra común. Y lo siguiente es hacer divisiones sucesivas de cada término con el factor común. Vamos con el siguiente caso de factorización. Este tipo de factorización se parece al anterior, sin embargo en factor común pueden haber dos términos, como pueden haber tres términos, como pueden haber cuatro, o puede haber más de cuatro. ¿Qué sucede con factor común por agrupación de términos? Tiene que tener de 4 en adelante, pero siempre que sean números pares. 4 términos, 6 términos, 8 términos. Por lo regular aquí solo van a existir 4 términos para evitar tanto problema. Entonces vamos a proceder a resolver un caso de esto, ¿no? Factor común por agrupación. Vamos a resolver el problema número 6. Bien, en el caso factor común por agrupación, como les dije, vamos a tener 4 términos, 6 términos, 8 términos, pero no vamos a tener ni 5 términos, ni 7 términos. O sea, necesitamos hacer una agrupación que ya sea vaya de 2 en 2 o de 3 en 3. Entonces la agrupación depende, ¿no?, de la persona. En muchas ocasiones la agrupación que elija no va a funcionar. Entonces es un tipo de caso en el que se le puede decir que es ensayo y error. Hay personas que visualizan
de arranque, ¿no? Y observan cómo va a quedar en el tercer renglón, cuarto renglón, pero eso depende ya de la práctica. Entonces elegimos los dos primeros, ¿no? 4a cuadrado x menos 5a cuadrado y. Lo que vamos a hacer es una agrupación. Vamos a dejar tal cual aparece, simplemente estamos agrupando, estamos utilizando el símbolo de agrupación, paréntesis. Lo siguiente que hacemos es factorizar cada paréntesis por el caso que ya conocemos, que es factor común. Aquí el número 4 y el 5 no tienen máximo común divisor, así que no puedo extraer un máximo común divisor, un factor común de coeficientes. Sin embargo, de letras observamos que aparece a cuadrado en ambos términos. La x y la y no aparecen en ambos términos, pero sí aparece a cuadrado, así que ese va a ser nuestro factor común. De letras, de números no hay, así que no se pone nada. 4a cuadrado x dividido entre a cuadrado, es decir, se cancela a cuadrado y queda 4x. 5a cuadrado y, si yo le quito, ¿no?, a cuadrado, quedaría 5y. Procedemos a factorizar el otro paréntesis. De 15 y 12 podemos notar que el máximo común divisor de 15 y 12 sería 3 por 4, 3 por 5. Ya el 5 y 4 no se pueden dividir, así que el factor común de los números 15 y 12 sería 3. De by y bx sería la letra b. Así que vemos que queda 15 entre 3 sería 5. B entre b se cancela y queda la letra y. 12 entre 3 es 4. B entre b se cancela la letra b y queda la letra x. Entonces aquí tenemos el paréntesis 4x menos 5y y acá 5y menos 4x. Estos dos términos se parecen, sin embargo están con signos contrarios, es decir, aquí el 4x está positivo y acá está negativo. Entonces, para corregir ese asunto, vamos a poner un menos aquí y dentro del paréntesis escribimos esto: 4x menos 5y. ¿Ya? Menos por más sería menos, así que simplemente estamos haciendo una factorización por un negativo y los primeros términos se quedan igualitos. Lo que estábamos buscando era obtener un paréntesis exactamente igual al otro. En esto consiste la factorización por agrupación. Ese paréntesis que se parece lo escribimos una sola vez y lo que quedó de cada paréntesis en otro paréntesis. Nótese que aquí entre estos dos paréntesis no se debe escribir nada porque factor no son los elementos de una multiplicación, es decir, esto se multiplica por esto y produce este polinomio de acá arriba. Entonces aquí quedaría a cuadrado menos 3b. Y aquí en medio de estos dos paréntesis no se les ocurra poner ni siquiera un símbolo de más ni de menos, porque aquí al no poner nada significa multiplicación y de esa manera estaría correcto. Si usted le pone un menos aquí, ya ahí yo encierro y bajo un punto. Y la forma correcta sería así. Esta sería la factorización común por agrupación. Vamos a el siguiente caso de factorización. El siguiente caso de factorización se llama diferencia de cuadrados. Es un caso de los más sencillitos, pero en muchas ocasiones en exámenes, ¿no? En exámenes presenciales hay alumnos que lo dejan, no sé si por el nerviosismo o porque se confían tanto que confunden el caso con otro tipo de problema y no lo resuelven, y es uno de los casos más sencillitos. Entonces vamos a resolver aquí, por ejemplo, el problema número 5. La diferencia de cuadrado es de la forma a cuadrado menos b cuadrado y su factorización es esta, lo que da como resultado el producto de binomios conjugados. Así como aparece solo leyendo las definiciones, que en muchos de los casos las definiciones matemáticas no se comprenden bien hasta cuando se resuelve con un ejemplo concreto, ¿no? Un ejemplo particular. Así, de esta manera, es una forma general, que es pues lo que hace el álgebra: generaliza situaciones. Esto generaliza todo aquello que parece una diferencia de cuadrado.
con estas simples letras. Eso pues generaliza y es la esencia del álgebra. En pocas palabras, aquí interpretando esta identidad es quitarle el cuadrado a la primera y a la segunda cantidad. Eso, en otras palabras o en buen panameño, sería sacarle la raíz cuadrada y expresar eso en dos paréntesis, uno sumado y uno restado. Pero obviamente aquí no dice de esa manera, ¿no? Vamos a ver cómo sería en el ejemplo de nuestra práctica. Bien, sacando la raíz cuadrada de 4 a 4. La raíz cuadrada de 4 es 2. Y aquí el índice de la raíz es 2 y el exponente de nuestra letra es 4. Así que sería 2 por 1, 2 por 2. Es decir, que la raíz cuadrada de 4 a 4 es 2 a 2. Ahora la raíz cuadrada de nuestro segundo término. 9b cuadrado, c cuadrado. La raíz de 9 es 3. Y los exponentes de las letras es el número 2. Así que si el índice de la raíz que no aparece se entiende que es 2, se cancelan todos esos números 2 y allí quedaría b y c. Ya obteniendo estas dos raíces, lo que hacemos es expresar eso en dos paréntesis, uno sumando y uno restando. Eso sería todo para lo que es el caso de diferencia de cuadrado. No hay que hacerle mucho, simplemente extraer las raíces cuadradas del primer y segundo término y colocarlo en dos paréntesis, uno sumando y uno restando. Vamos con el siguiente caso de factorización. Bien, vamos a resolver lo que son los trinomios cuadrados perfectos. Esto ya pertenece a la práctica número 5. Se conoce así toda expresión de la forma a cuadrado más 2ab más b cuadrado, puede ser más o menos. Aquí se brindan los pasos para factorizar un trinomio cuadrado perfecto. Vamos a leerlos. Para factorizar esta expresión se debe verificar que los términos se encuentran ordenados con respecto a los exponentes de mayor o menor Como les había dicho, esta definición se comprende mejor viendo un ejemplo particular. Vamos a resolver un par de ejemplos de nuestra práctica número 5. Vamos a resolver el problema número 6. Bien, en buen panameño lo que hay que hacer es sacarle la raíz al primero y al último término. Una raíz cuadrada, la raíz cuadrada de 9 es 3 y a cuadrado sería a. La raíz cuadrada de 25 sería 5. Luego verificamos que el doble producto de ambas raíces dé como resultado el término central. Si esto sucede, se le llama entonces un trinomio cuadrado perfecto. 2 por 3, 6, 6 por 5, 30, 30a. Y como podrán ver, el término central de nuestro trinomio es 30a. Quiere decir que yo puedo expresar esto de la siguiente manera: 3a menos 5 al cuadrado. Vamos a resolver el problema número 9. Para este problema hacemos lo mismo, le extraemos la raíz cuadrada al primero y al último término. Si en un caso no se le puede extraer la raíz cuadrada a uno de los dos términos, quiere decir que va a ser el siguiente caso de factorización. Uno de los dos siguientes, ¿no? Entonces aquí podemos notar que sí tiene raíz cuadrada. Verificamos que el doble producto de ambas raíces dé como resultado el término central. Si multiplicamos 2 por 2, 4, 4 por 5, 20, a y b. Podemos notar que el término central es exactamente acá el que verificamos con el doble producto. Esto quiere decir que se puede escribir como 2a menos 5b al cuadrado. Este menos es el menos de aquí del término central del trinomio. Si allí aparece más, entonces nuestro trinomio acá sería más. Sin embargo, como aquí es menos, no es necesario, así que se mantiene con signo negativo. Vamos con el siguiente caso de factorización. Aquí podemos notar que los dos casos, esta práctica
tiene los tres tipos de trinomio, los tres tipos de factorizaciones de trinomio, las básicas. Este trinomio x2n más bxn más c, yo lo identifico, o más bien le llamo el trinomio sin coeficiente. Es aquel cuyo término cuadrático no tiene coeficiente, o sea, es 1, no se escribe, y se diferencia del otro caso de factorización a x2n porque su coeficiente ya es un número distinto de 1. Como podrán ver, 5m cuadrado, 3a cuadrado, 6y cuadrado, cosa que no sucede en estos 15 problemas de acá, que ningún término cuadrático lleva coeficiente distinto de 1. Entonces así se los diferencia, ¿no? Entonces vamos a resolver el problema número 2. Como podrán observar, el trinomio aquí no tiene la letra x, sin embargo puede ser cualquier letra del abecedario, en este caso la variable o letra m. Entonces este tipo de trinomio tiene el siguiente estilo para resolver. Siempre salen dos paréntesis, ¿no? Ya que nuestra variable está al cuadrado, entonces salen dos respuestas o dos raíces. La raíz de m cuadrado va a ser m. El primer paréntesis debe tener este signo que aparece aquí, menos. Si es más, se pone más. Luego multiplicamos ese signo del medio por el último, menos por más, y el resultado es menos. Entonces voy a buscar dos números que multiplicado den a 30 y como tienen signos iguales, sumado de a 11. Entonces 30 es lo mismo que decir 30 por 1, 15 por 2, 6 por 5. Entonces tenemos que buscar aquella combinación que da sumada a 11. Fíjese que incluso 10 por 3 también da 30. Pero ¿qué pareja de números sumada da 11? La única pareja que cumple eso es 6 por 5. 6 y 5 es 11. Entonces usted pondría 6 y 5, ¿no? 6 negativo, 5 negativo da 11 negativo. Y multiplicado menos por menos da más. 6 por 5, 30. Y ahí tenemos nuestro trinomio sin coeficiente, yo le llamo así, ¿no? Resuelto, ¿no? Vamos a resolver otro ejemplo de nuestra práctica 5. Vamos a resolver el problema 14. Bien, de igual manera tenemos dos paréntesis, o sea, nuestros dos factores. La raíz de a cuadrado va a ser a. El primer paréntesis debe tener este signo que aparece aquí, menos, y luego menos por menos, eso da como resultado más. A diferencia del anterior, teníamos los dos paréntesis con el signo, el segundo término negativo. Acá va a ser uno negativo y uno positivo. Quiere decir que voy a encontrar dos números que restado me dé a 5 y multiplicado 50. Siempre va a ser multiplicado aquí y el término del medio sumado o restado, ¿no? Hay que ver si es sumado o restado dependiendo de los signos de los paréntesis. Pero el último siempre es multiplicado. Entonces 50 es lo mismo que decir 50 por 1, ¿verdad? Esto es una aclaración, no hay que hacer esta parte de la derecha. 25 por 2 es 50. 10 por 5 es 50. Entonces ya con esas parejas ya ahí se nota claramente que hay una en específico que al restar, ¿no? Observo aquí que estos dos paréntesis, uno positivo y uno negativo, al restar debe dar a menos 5. Entonces 25 le quito 2 es 23, 50 le quito 1 es 49. Allí la única pareja que cumple el producto igual a 50 y la diferencia 5 sería 10 y 5. Así que pongo aquí 10 y aquí 5. Y observo una variante, ¿no? Por eso elegí este ejemplo, que nuestro tercer término tiene una letra y esta letra va al cuadrado. Entonces lo que hago es que le pongo aquí b y aquí también b. Entonces sería 10b por 5b, 10 por 5, 50, b por b, b cuadrado. Y ya tenemos nuestro problema factorizado. Como verán, eso en un solo renglón sale, o sea, no hay que escribir mucho. Lo que hay que saber es el proceso, ¿no?
Vamos con el siguiente tipo de factorización. Bien, el siguiente caso de factorización es el trinomio ax2n. Este trinomio yo lo llamo trinomio con coeficiente distinto de 1. Entonces allí vamos a resolver el primer problema y vamos a explicarle dos métodos para resolver este tipo de trinomio, porque puede darse el caso que usted utiliza un método y no funciona o no llega a la respuesta. Entonces, para que tenga dos alternativas, vamos a resolver el primer ejemplo. Este método, el llamado método de columnas, consiste en descomponer el primer término y el último término, como así en un producto, ¿no?, que resulte ese coeficiente, es decir, 5 es 5 por 1 y 6 es 2 por 3, pero ¿cómo ubicar, verdad? Si el 2 arriba o el 3 abajo. Vamos a probar colocando 3 arriba y 2 abajo. Entonces vamos a multiplicar en cruz. 5 por 2 da 10 y 1 por 3 da 3. Entonces, ¿qué hago con estos números 10 y 3? Bueno, resulta que yo debo obtener el término central de nuestro trinomio. Ahora, ¿cómo va a ser? ¿A través de una suma o de una resta? Vamos a obtener dos paréntesis. Entonces, el primer paréntesis debe tener el signo que aparece aquí en el término central. Vamos a poner más. Y el otro paréntesis, el producto, más por menos, menos. Entonces, ya viendo que un paréntesis es positivo y otro negativo en su segundo término, debe ser a través de una reducción que se produzca el número 13, o sea, una resta. Si yo a 10 le quito 3, da 7, no da 13. Entonces lo que yo voy a hacer es utilizar otra combinación, es decir, vamos a usar 5, 1 y en vez de 3 arriba y 2 abajo vamos a poner el 2 arriba y el 3 abajo y multiplicamos en cruz para obtener esos resultados. 5 por 3, 15 y 1 por 2 da 2. Entonces, como ya sé que un paréntesis es positivo y otro paréntesis es negativo, restando 15 y 2, eso da como resultado 13. Y como el término acá del trinomio es más 13, entonces para que sea más 13, el 15 debe ser el positivo y el 2 el negativo. Es decir, que aquí este 2 va negativo. Ahora al ubicar esos elementos en nuestros paréntesis, sería de la siguiente manera: el 5 con el menos 2. Entonces buscamos el paréntesis que tiene ese menos y lo colocamos de la siguiente manera: 5m menos 2. O sea, el menos ya aparece en el paréntesis, no es necesario volver a ponerlo. Ahora el otro elemento sería 1 y 3, entonces sería 1m, o sea, m más 3. Y ya tenemos nuestro trinomio factorizado. Como podrán ver, de esta manera no se podía y tuvimos que modificar los factores para el producto 6, invertirlo para poder producir, ¿no?, el más 13. Vamos con otro método para resolver este tipo de trinomios. Vamos a resolver el mismo problema, entonces a través del método de conversión a factor común por agrupación. Sería multiplicando el primero por el último término. 5 por menos 6, eso da como resultado menos 30. Entonces yo necesito dos números que multiplicado me den a menos 30. Y 13, el más 13, ¿no?, el término central, debe producirse, por decirlo así, a través de esos mismos dos números. Ahora, sabemos que el 13 es positivo, así que va a haber un número positivo y más por menos un número negativo. Entonces, ¿qué pareja de números multiplicada da 30 y restada da 13? Allí sabemos que 30 es 30 por 1, 6 por 5,
15 por 2, 10 por 3. Todas esas multiplicaciones dan 30, pero ¿cuál de ellas restada da 13? 15 y 2. Entonces ese va a ser el elemento, ¿no? 15 y 2. ¿Qué vamos a hacer con ese 15 y 2? Ese 15 y 2 va a servir para representar el valor 13m. Entonces el primer término 5m cuadrado se baja igualito. Entonces más 15 y acá menos 6. Entonces fíjense que el 13m fue el que se desglosó como 15m menos 2m. Ahora tenemos, en vez de un trinomio, tenemos una expresión de 4 términos y que la vamos a resolver a través de una agrupación. Así como salió los dos primeros y los dos últimos. Nótese que este primer paréntesis tiene los dos elementos positivos y los dos términos que siguen son negativos. Así que vamos a poner un menos, o sea, vamos a factorizar por un menos y vamos a colocar 2m más 6. ¿Ya? El quitarle el menos a los dos términos, acá fuera del paréntesis, y luego los dos términos van a quedar positivos. Esa es una factorización por un negativo. Ahora se factoriza cada paréntesis, como ya sabemos, factor común. El máximo común divisor de 5 y 15 es 5. De la letra común sería m, así que aquí quedaría 5 entre 5, m2 entre m, aquí solamente queda m. 15 dividido entre 5 es 3, m entre m desaparece. El siguiente paréntesis, factor común, sería 2, de letras no hay, así que quedaría m más 6 entre 2, 3. Y nótese que tenemos el mismo paréntesis en ambas factorizaciones, se escribe una vez y lo que quedó de cada paréntesis en otro paréntesis. Entre estos dos paréntesis no debe haber ningún solo signo. Nótese que es el mismo resultado que obtuvimos en el problema anterior, utilizando un método diferente. Por eso les decía que es bueno saber resolver esto de dos formas distintas. Vamos con el siguiente caso de factorización. Bien, para la práctica 6, el último caso que vamos a ver es suma o diferencia de cubos. La fórmula serían estas dos, ¿no? Varían en los signos. Dice, dadas las expresiones al cubo más b al cubo, o en su caso negativo. Entonces estas serían las dos fórmulas que tendríamos que utilizar. Vamos a ver el primer ejemplo. 8x cubo menos 1. Bien, para este problema lo que hay que tomar en cuenta es que se le debe sacar la raíz cúbica al primero y al segundo término. Raíz cúbica, a diferencia del caso de diferencia de cuadrado. Aquí es raíz cúbica. La raíz cúbica de 8 es 2 y x3 quedaría como x. La raíz cúbica de 1 es 1. Así que ya tenemos nuestras dos raíces. Entonces, ¿cómo resolvemos, verdad, el caso de suma o diferencia de cubo? Hay que tomar en cuenta la fórmula, ¿no? Entonces aquí quedaría 2x menos 1. ¿Ya? Sería a menos b. Y acá se va a elevar al cuadrado 2x, o sea, la primera cantidad al cuadrado. Según nuestra identidad, ¿verdad? Según nuestra fórmula, aquí sería más el producto de 2x por 1, a por b. Y luego el cuadrado de la segunda cantidad, entonces en este caso el cuadrado de 1. El primer término ya está listo, así que se mantiene igualito. Y hay que acomodar nada más acá, resolver las potencias. 4x cuadrado, 2 por 1, 2x, y 1 por 1, 1. Y ya tenemos nuestra factorización lista. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a resolver el problema 13. Bien, este problema tiene el exponente 6, acá exponente 12, y uno pensará, ¿verdad? ¿Se puede hacer con suma o diferencia de cubo? Cuando sabemos que cubo significa 3.
y aquí aparece 6 y 12. Sin embargo, recordemos que vamos a extraer raíz cúbica, ¿no? Ese es el asunto. No necesariamente los exponentes tienen que ser 3. Y raíz cúbica de 125 B12. Sabemos aquí que 3 y 6 son múltiplos, así que aquí quedaría 3 por 1, 3 por 2. Nuestra raíz cúbica es a cuadrado. Y acá nuestra raíz cúbica de 125 es 5 y B12 quedaría como B4, ¿no? 3 por 1, 3 por 4. Aplicando la fórmula aquí quedaría A2 más 5B4. ¿Por qué más? Porque acá es suma de cubos, acá era diferencia de cubos, así que por eso empezó con un menos. Acá como es más, empezamos con un más. Nuestro siguiente paréntesis sería el cuadrado de la primera cantidad. Según la fórmula viene el menos el producto de ambas cantidades y el cuadrado de la segunda cantidad. Y el paréntesis acá. El primer factor ya está listo, así que solamente se vuelve a escribir. Nuestro segundo paréntesis solo se resuelven las potencias que haya, ¿no? 5 a cuadrado B4, 25 B8, ¿no? 2 por 4, 8. Y listo, ya está la suma de ese cubo. Y por último, allí tenemos unas expresiones donde se utilizan dos o más casos. Bueno, ahí a lo más son dos casos, ¿no? Entonces vamos a resolver uno. Esto es como un bonus, ¿no? Para que usted tenga allí algo extra para conocer, ¿no? Que en un solo problema se puede factorizar, se pueden aplicar más de dos casos. O sea, no es necesariamente un problema se resuelve con un solo caso. Puede llevarse a una simplificación y utilizarse dos o más casos. Vamos a resolver el primer problema. Como podemos ver en este tipo de casos que serían expresiones combinadas, ¿no? Para resumir allí, expresiones donde se utilizan dos o más casos. Lo primero que uno hace, ¿no? Cuando hay este tipo de problemas es descartar casos, ¿no? El primer caso, factor común, ¿verdad? Ese fue el primer caso que vimos. Aquí hay tres términos, bien puede ser un trinomio, sin embargo hay factor común, ¿no? Hay una letra común que es la letra X. Así que yo extraigo, ¿no? Esa letra. X3 le quito una X, quedaría X cuadrado. 3X cuadrado le quito una X, queda 3X. 28X le quito la X, queda 28. Ahora podemos observar que dentro del paréntesis quedó un trinomio, ¿no? Eso se puede resolver con el trinomio sin coeficiente, es decir, que aquí van a quedar. No es un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Para descartar el caso aquel trinomio cuadrado perfecto, ya que 28 no tiene raíz cuadrada exacta. Allí sería 7 por 4. O sea, 2 raíz de 7, esa es una raíz inexacta. Yo necesito, para que sea trinomio cuadrado perfecto, una raíz cuadrada exacta. Así que sería el trinomio sin coeficiente, x menos y menos por menos más. Ahora tenemos que buscar dos números, ¿verdad? Estos signos son diferentes, así que dos números que multiplicado den a 28 y restado den a 3. Esos dos números serían 4 por 7, ¿no? 4 por 7, 28, a 4 le quito 7, da más 3. Así que aquí para que quede, ¿no? Que quede claro que el que va primero es el que produce aquel resultado, ¿no? 7 por 4 menos 7 más 4 es menos 3. Allí para que quede de ejemplo, ¿no? Que si yo pongo el 4 primero y el 7 acá, pareciera de que un errorcito leve, pero esa es otra expresión algebraica. Así que el que va primero es el mayor en valor absoluto para que el signo
de aquí sea el correcto. Menos 7 más 4 menos 3. Y ahí en este primer renglón usamos factor común. Y en este segundo renglón usamos trinomio x2n más bxn más c. Entonces ahí se usaron dos tipos de factorizaciones. Por eso es una expresión combinada o expresión donde se utilizan dos o más casos. Ese era un bonus, ¿no? Para que usted vea también ese tipo de problemas allí muy básico, y les estaré indicando en la plataforma qué problemas tienen que resolver. Ahí terminamos y nos vemos en la próxima clase.